cercanos y va a hablar al público. Vamos a escuchar parte del ambiente y el discurso justamente también en la transmisión de Voz de América. Thank you very much, everybody. Well, thank you very, very much. Vice President Vance, Speaker Johnson, Senator Thune, Chief Justice Roberts, Justices of the United States Supreme Court, President Clinton, President Bush, President Obama, President Biden, Vice President Harris, and my fellow citizens. The golden age of America begins right now. Empieza la era dorada de los Estados Unidos. From this day forward, our country will flourish and be respected again all over the world. We will be the envy of every nation, and we will not allow ourselves to be taken advantage of any longer. During every single day of the Trump administration, I will very simply put America first. Y lo diré simplemente, pondré a América primero. Our sovereignty will be reclaimed. Por todo el mundo seremos la envidia de todas las naciones y no vamos a permitirnos ser aprovechados. Ya no. Durante todos los días del gobierno de Trump, yo simplemente antepondré a América. Nuestra soberanía será reclamada, nuestra seguridad se restaurará, las balanzas de la justicia se van a equilibrar nuevamente, la instrumentalización como arma peligrosa y encarnada del Departamento de Justicia va a terminar. La más alta prioridad será crear una nación orgullosa, próspera y libre. Pronto América será más grande, más fuerte y muchísimo más excepcional que jamás haya sido en la historia. Devuelvo a la presidencia el optimismo y la confianza. Estamos en el inicio de una historia de éxito nacional. Una ola de cambio está llegándonos. El sol nos está iluminando bien. Estados Unidos va a aprovechar esta oportunidad como nunca en el pasado, pero tenemos que tener seriedad respecto de los desafíos que enfrentamos. Pero hay gran ímpetus que se está viendo aquí en América. Al juntarnos hoy, nuestro gobierno enfrenta una crisis de confianza. Durante mucho tiempo, un establecimiento corrupto y radical ha extraído poder y riqueza de los ciudadanos, mientras que los pilares de la sociedad se han descompuesto y no se han podido reparar. Nuestro gobierno ni siquiera puede manejar una simple crisis y al mismo tiempo sigue habiendo catástrofes en el ámbito exterior. No protege a los ciudadanos respetuosos de la ley de Estados Unidos, pero da santuario a criminales peligrosos, muchos de manicomios y prisiones que han entrado ilegalmente al país de todo el mundo. Tenemos un gobierno que ha dado en forma ilimitada fondos a la defensa de las fronteras extranjeras, pero se niega a defender nuestras fronteras o el pueblo norteamericano y no puede prestar servicios básicos en tiempos de emergencia, como hemos visto bien en el pueblo maravilloso de Carolina del Norte, que han sido tan maltratados, y otros estados que sufren todavía de un huracán que ocurrió hace meses, o más recientemente en Los Ángeles, donde vemos los incendios trágicamente siguen en llamas. Desde hace
semanas sin ninguna defensa. Pasan esas llamas por las comunidades, afectan a las personas más ricas y poderosas del país. Algunos están con nosotros, ya no tienen su hogar, su casa. Es interesante, no podemos permitir que suceda esto. Nadie puede hacer nada al respecto para cambiar las cosas. Tenemos un sistema de salud pública que no cumple en momentos de desastres y, sin embargo, se sigue invirtiendo más dinero en él que en otro país. Tenemos un sistema educativo que enseña a tener vergüenza a los niños, a odiar a nuestro país, a pesar del amor que desesperadamente tratamos de darles. Todo esto va a cambiar a partir de ahora. Y muy rápido va a cambiar. Mi elección reciente es un mandato para completamente trastrocar esta traición y las muchas traiciones que han ocurrido y devolverles la fe, la riqueza, la democracia y, desde luego, la libertad al pueblo. A partir de este momento, el declive se acabó. El declive de América se acabó. Nuestras libertades y el destino glorioso de nuestra nación ya no se van a denegar y vamos a restaurar la competencia, lealtad e integridad del gobierno de Estados Unidos. En los últimos 8 años me han sometido a prueba y desafiado más que cualquier presidente en la historia de 250 años, y he aprendido que este camino para reclamar nuestra república no ha sido fácil, que digamos. Quienes quieren parar nuestra causa han tratado de quitarme mi libertad y, desde luego, hasta quitarme la vida. Solo hace unos meses, en un campo bello de Pensilvania, un asesino me aniquiló en una bala, me penetró en la oreja, pero yo sentí entonces y ahora que se me salvó la vida por una razón. Me salvó Dios para hacer América grande de nuevo. Muchas gracias. Es por eso que cada día, bajo nuestra administración de patriotas americanos, vamos a esforzarnos por enfrentar cada crisis con dignidad, poder y fuerza. Vamos a movernos con propósito y velocidad para que la prosperidad, la esperanza, la seguridad y la paz para todos los ciudadanos de toda la raza, religión, color, y vamos a crear para los ciudadanos americanos el 20 de enero 2025 es el Día de la Liberación. Tengo la esperanza de que Sí, ahí estábamos escuchando parte de la traducción que nos está entregando Voz de América en estos momentos de lo que estaba diciendo el presidente Donald Trump, quien, dentro de lo que ha remarcado finalmente de una manera muy dura, le ha dado a su antecesor y que se encuentra incluso sentado en su espalda. Es el expresidente Joe Biden, y disparándole, por ejemplo, entre distintos puntos, hablando del sistema educativo que enseña a dar vergüenza del país, que no es capaz un gobierno de entregar servicios básicos a quienes lo necesitan, recordando también las catástrofes por los huracanes y también de lo que es la catástrofe en California por los incendios forestales. Vamos a seguir escuchando justamente la traducción de Voz de América. Personas mayores, jóvenes, hispanos, asiáticos, de las zonas urbanas, rurales, y más importante, tuvimos una importante victoria en los 7 estados péndulos. El voto popular ganamos por millones de votos.
Las comunidades negras y hispanas, quiero agradecerles por el gran amor y confianza que me han demostrado con sus votos. Hemos batido marcas, no lo olvidaré. Les he escuchado sus voces en la campaña y espero con gran interés colaborar con ustedes en estos próximos años y días. Hoy es el aniversario de Martin Luther King. Hoy vamos a honrarlo y vamos a tratar de convertir en realidad su sueño. Vamos a convertir en realidad su sueño, digo. A nuestro Dios. Hoy firmaré una serie de decretos ejecutivos. Con estas acciones vamos a dar inicio al total restablecimiento de América y la revolución del sentido común. De eso se trata todo, del sentido común. En primer lugar, voy a declarar una emergencia nacional por nuestra frontera sur. Todo ingreso ilegal se impedirá inmediatamente. Iniciaremos el proceso de regresar a miles, millones de extranjeros ilegales a su lugar de origen. Vamos a restablecer la política de quedarse en México. Acabaré con la práctica de detener y dejar en libertad. Y voy a enviar efectivos militares a la frontera del sur para repeler la invasión desastrosa de nuestro país. Conforme a los decretos firmados por mí hoy, también vamos a designar a los carteles como organizaciones extranjeras terroristas. Y al invocar la ley de extranjeros enemigos de 1798, voy a instruir al gobierno para que se valgan de todo el rigor de la ley para eliminar la presencia de todas las pandillas extranjeras y redes criminales que introducen y cometen delitos devastadores en el suelo norteamericano, incluido en las ciudades. Como comandante en jefe, no tengo más responsabilidad que la defensa de nuestro país y las amenazas y las invasiones. Exactamente lo que voy a hacer, lo vamos a hacer a un nivel que nadie jamás haya visto antes. Luego voy a decir a los miembros del gabinete que usen todos los poderes disponibles para derrotar la inflación récord y rápidamente rebajar los costos y los precios. La crisis de inflación se provocó con desgastes excesivas, una escalación de la crisis energética y por ende hoy en día también declaro una urgencia nacional de energía. Vamos por el petróleo. Los Estados Unidos será una nación de manufactureo otra vez. Y tenemos algo que ningún otro país de manufactureo puede tener, la cantidad más importante de petróleo y gasolina del mundo, y lo vamos a usar.
Sí, lo vamos a usar. Vamos a rebajar los precios. Vamos a rellenar las reservas estratégicas y vamos a exportar la energía estadounidense alrededor del mundo. Seremos un país rico otra vez, y es ese oro líquido por debajo de nuestros pies que nos ayudará a hacerlo. Y mis acciones de hoy van a acabar con el nuevo trato verde y vamos a acabar con el mandato de vehículos eléctricos, y voy a mantener mi compromiso a los grandes trabajadores de la industria automóvil de este país. En otras palabras, podrán comprar el carro que quieran. Vamos a construir carros en este país en un ritmo que nadie había soñado hace un par de años, y gracias a los trabajadores de petróleo del país por su voto inspirador y su confianza. Inmediatamente voy a empezar con un reinicio del sistema comercial para proteger a los trabajadores y las familias estadounidenses. En vez de imponer impuestos a nuestros ciudadanos para enriquecer a los demás, vamos a imponer impuestos y aranceles a los demás países para enriquecer a nuestros ciudadanos. Por ese motivo, establecemos el servicio externo fiscal para recolectar los aranceles, las tarifas y los impuestos. Habrá tanto dinero que entrará en nuestro tesorero desde el extranjero. El sueño estadounidense estará de vuelta y va a florecer como nunca antes para restaurar la confianza y la eficacia al gobierno federal. Mi presidencia va a establecer el nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental. Tras años y años de esfuerzos ilegales y no constitucionales para limitar la libre expresión, también voy a firmar un decreto ejecutivo para acabar con la censura gubernamental, para restaurar la expresión libre en los Estados Unidos. Jamás veremos el gran poder del Estado que se instrumentalice para castigar a los oponentes políticos. Yo sé algo de eso. No lo vamos a permitir. No va a acontecer otra vez. Bajo mi liderazgo vamos a restaurar la justicia imparcial bajo la ley. Y vamos a devolver la ley y la orden a nuestras ciudades. Esta semana también voy a acabar con la política de intentar hacer la ingeniería social de la raza y el género en cada aspecto de la vida privada y pública. Vamos a forjar una sociedad que no conozca la etnia ni color, que se base en el mérito. Desde hoy, de aquí en adelante, será la política oficial del gobierno estadounidense que solamente hay dos géneros, hombre y mujer. Esta semana voy a restablecer cualquier miembro de las Fuerzas Armadas que fue expulsado de las Fuerzas Armadas por oponerse a la vacuna contra COVID con todo el pago retroactivo.
Y voy a firmar un decreto para que nuestros guerreros no estén sujetos a los experimentos sociales radicales durante su servicio. Eso se va a acabar de inmediato. Nuestras Fuerzas Armadas serán libres para enfocarse en su única misión: derrotar a los enemigos de los Estados Unidos. Justo como en 2017, otra vez vamos a construir las Fuerzas Armadas más fuertes que el mundo haya visto. Vamos a medir el éxito no solamente en las batallas que ganamos, pero también en las guerras que acabamos y, más importante, las guerras en que nunca nos metemos. Mi herencia más orgullosa será como una persona que haga la paz, que una a las personas. Y me complace decir que desde hoy, un solo día antes de empezar mi presidencia, los rehenes del Medio Oriente empezaron a volver a sus casas, a sus familias. Gracias. Los Estados Unidos va a reclamar su lugar como la nación más grande, más poderosa, más fuerte de la tierra, para inspirar la admiración del mundo. En poco tiempo ya vamos a cambiar el nombre del Golfo de México al Golfo de América, y vamos a restaurar el nombre de un gran presidente, William McKinley, al Mont McKinley. Así se debe llamar. El presidente McKinley hizo nuestro país muy rico por su talento, por los aranceles, los recursos naturales, y brindó a Teddy Roosevelt el dinero para las grandes cosas que realizó él, incluyendo el Canal de Panamá, que de manera engañosa se regaló a Panamá, y los Estados Unidos ha gastado más dinero que se haya gastado en cualquier obra en la historia, y 38,000 vidas se perdieron en la construcción del Canal de Panamá. Nos han tratado muy mal después de este regalo que jamás se hubiera hecho, y Panamá se hizo una promesa que no se ha realizado. El espíritu del tratado se ha violado por completo, y los navios estadounidenses pagan demasiado, reciben un tratamiento injusto, y eso incluye la Armada estadounidense, y más que nada China opera en el Canal de Panamá, y nosotros no lo regalamos a China, lo regalamos a Panamá, y lo vamos a regresar a los Estados Unidos. Más que nada, mi mensaje para los estadounidenses hoy es que ya llegó el momento otra vez de actuar con la valentía, la vitalidad de la mejor civilización de la historia. Entonces, a liberar a nuestra nación, la vamos a liderar a nuevas victorias, nuevos éxitos,
no nos vamos a frustrar. Juntos vamos a acabar con la epidemia de enfermedades crónicas para que nuestros hijos estén saludables, sin enfermedades. Y otra vez nos vamos a considerar una nación en crecimiento, una nación que gane su riqueza, expanda su territorio, construya las ciudades y vamos a llevar a nuestra bandera a los nuevos horizontes bellos y vamos a buscar nuestro manifiesto destino al cosmos. Vamos a colocar nuestra bandera en el planeta Marte. La ambición es la vida de una gran nación y ahora mismo nuestra nación se siente más ambiciosa que cualquier otra. No hay otro país como el nuestro. Los estadounidenses somos exploradores, innovadores, empresarios, constructores. El espíritu de la frontera hace parte de nuestros corazones. La llamada de la próxima gran aventura es nuestra, desde nuestras almas. Nuestros antepasados estadounidenses hizo de un pequeño grupo de colonias una gran república de los ciudadanos más extraordinarios de la historia. Nadie se compara con nosotros. Los estadounidenses empujamos miles de millas de nuestra tierra, cruzamos los desiertos, las montañas, ganamos el occidente, rescatamos a tantos de la esclavitud, la tiranía, aprovechamos la electricidad, dividimos el átomo, lanzamos a los seres humanos a los cielos y colocamos el universo del conocimiento humano en las manos de los ciudadanos. No hay nada que no podamos hacer si trabajamos juntos y no hay sueño que no se pueda realizar. Hay tantas personas que pensaban que era imposible que yo hiciera un regreso político tan extraordinario, pero como ustedes pueden ver, aquí estoy. El pueblo estadounidense alzó la voz. Aquí estoy ante ustedes como la prueba que nunca se debe pensar que algo sea imposible. En Estados Unidos, lo imposible es lo que mejor hacemos. Desde Nueva York hasta Los Ángeles, de Filadelfia a Phoenix, de Chicago a Miami, de Houston hasta aquí mismo en Washington, D.C. Nuestro país se forjó, se construyó por las generaciones de patriotas que dieron lo todo para nuestros derechos y nuestras libertades. Eran rancheros, soldados, vaqueros, obreros, mineros, policías, pioneros que forjaron el camino hacia adelante. No permitieron que ningún obstáculo les derrotara. Y juntos construyeron la vía real, las carreteras, rascacielos, derrotaron el comunismo y el fascismo, 2 guerras mundiales y triunfaron cada desafío que enfrentaban. Y por todo lo que hemos pasado juntos, aquí estamos al borde de los 4 mejores años de la historia del país y con su ayuda vamos a restaurar la promesa estadounidense y vamos a reconstruir la nación que tanto amamos. Somos un pueblo, una familia y una gloriosa nación bajo Dios. Entonces, a cada padre de familia que sueña para sus hijos, para cada niño que sueña para su futuro, estoy con ustedes, voy a luchar para ustedes y voy a ganar para ustedes. Vamos a ganar como nunca antes. Gracias. 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 En los últimos años la nación ha sufrido muchísimo, pero vamos
a restaurarla. La vamos a hacer más grande que nunca. Seremos una nación como ninguna otra, llena de valentía, compasión, excepcionalismo. Nuestro poder acabará con todas las guerras. Vamos a crear un nuevo espíritu de unidad en un mundo enojado, impredecible, violento. Los Estados Unidos se van a respetar otra vez, se va a admirar otra vez, incluyendo por las personas de fe, buena voluntad, religión. Seremos prósperos, orgullosos, seremos fuertes y vamos a ganar como nunca antes. No nos van a conquistar, no nos vamos a intimidar, no nos van a romper y no vamos a fracasar. De aquí en adelante, los Estados Unidos de América será una nación independiente, libre y soberana. Nos mantendremos valientes, orgullosos, audaces, y nada será un obstáculo para nosotros porque somos estadounidenses, el futuro es nuestro y la edad de oro solamente se está empezando. Gracias, que Dios les bendiga. Gracias a todos. Gracias. Ahí están las palabras del presidente número 47 de los Estados Unidos, Donald J. Trump, que se ha referido a las primeras acciones de su gobierno en puntos muy controvertidos. Estamos junto a Miguel Ángel Fernández, académico de Faro UDD y también analista internacional, para discutir estos puntos, mientras a esta hora y dentro del programa justamente Carrie Underwood, la cantante de country de los Estados Unidos, va a interpretar justamente America the Beautiful, parte de las tradiciones también que se hace en estos eventos. Ahora, Miguel Ángel, mientras vemos la actuación de Carrie Underwood en unos segundos más, te quería consultar por la ley de 1798 en realidad, que él nombró. Y estuve buscando aquí información rápidamente, Copilot incluso me ayudó, la inteligencia artificial me habla de la Aliens and Seditions Act, el acta de extranjeros y de sedición, una ley que data desde ese punto y que impuso, por ejemplo, mayores requisitos para la ciudadanía estadounidense, también deportar a cualquier extranjero considerado peligroso para la paz y la seguridad del país, la detención y deportación de ciudadanos de países enemigos en tiempos de guerra, y también la criminalización de publicación de escritos falsos, escandalosos y maliciosos contra el gobierno, el Congreso del presidente, limitando así la libertad de prensa. ¿Qué te parece ese primer punto acerca de invocar una ley de la era de, finalmente, tal vez incluso podríamos hablar de las batallas de la independencia, y que hoy Donald Trump ha traído de vuelta? Mira, en primer lugar, en su tiempo ya fue una ley bien conflictiva, porque fue emitida bajo el presidente John Adams, que básicamente lo que hacía era limitar las libertades civiles y aumentar el poder del Ejecutivo para uso político, unilateral, discrecional. Fíjate que lo que escuchamos en este debate, este mensaje inaugural del presidente Trump, fue un Trump desatado, si uno quiere decirlo de una manera sencilla, entrando en conflicto directo no solamente con lo que pareciera ser las mismas personas que viven en el territorio americano, y amenazando con el uso del poder del Estado y de las leyes, como bien mencionabas tú, esta Alien and Sedition Act de 1798, sino que también haciendo un mensaje bien duro internacional contra, por ejemplo, Panamá. Que cuando uno empieza a mirar el tono, aquí comienza la era dorada de Estados Unidos, que así comienza su mensaje, y uno comienza a ver que está dispuesto a iniciar desde el primer día a aumentar el poder del Estado para aplastar los derechos políticos y civiles de los ciudadanos y las personas que viven en el territorio, que quizás por diferentes razones tienen sus papeles no al día, indocumentados, etcétera. Uno puede ver un Donald Trump que probablemente nunca habíamos visto tan desatado como a partir del día de hoy. Inclusive en campaña tenía un tono bastante menos confrontacional, como el que hace en un mensaje inaugural, que de todas maneras es un mensaje inaugural muy atípico, ¿eh? O sea, uno podía ver las caras, ¿no es cierto?, que estuvimos viendo el discurso del presidente Biden, del presidente Clinton, sin aplaudir frente a anuncios como los que estamos mencionando de esta naturaleza, en algo que se va a poner muy tenso a nivel interno en Estados Unidos, con muchas repercusiones, por supuesto, para los países del continente y para el sistema internacional.
Aquí hay varios puntos justamente dentro de lo que tú nombrabas. Algo que yo no lo escuché al menos, puede que me lo haya saltado, puede que mi memoria no lo haya retenido. Groenlandia justamente, parte de lo que también se había hablado en los días previos, no fue nombrado al parecer en este discurso, sí nombró, tú le decías, al canal de Panamá, pero él decía, solamente los chinos son los que lo están usando y a las empresas estadounidenses se les cobra una gran cantidad de dineros para poder pasar en ese lugar. Ahora, el canal de Panamá, según tenemos entendido, funciona con tarifas abiertas finalmente. Eso significa que Donald Trump aquí lo que está imponiendo también es una retórica, podríamos decirlo incluso imperialista acerca de lo que ha dicho en este discurso. Sí, de hecho parece que el Golden Age, la era de oro americana, la mente de Donald Trump, es también la expansión de Estados Unidos y el combate directo contra cualquiera que no sea su aliado, ¿eh? Hay que pensar, para que la gente entienda, el canal de Panamá, en el año 77, el presidente Carter, que recién falleció, ¿no es cierto?, hicieron un proceso para poder ser traspasado a Panamá que se termina configurando completamente en 1999. Desde entonces, y es cierto que eso ha pasado la última década, los chinos y las empresas chinas han tomado posiciones cada vez más importantes y estratégicas dentro del canal, aportando en algunos lugares incluso la modernización del mismo. Y Estados Unidos no ha realizado eso. Entonces, uno olfatea de alguna manera que este mensaje de Donald Trump, que se pasa por encima, si uno quiere, cualquier tipo de tratado firmado anteriormente, cualquier tipo de convenio del derecho internacional público, inclusive el derecho internacional privado, lo que termina haciendo es mostrar a un Donald Trump que está dispuesto a avanzar la milla extra para poder de alguna manera influenciar directamente desde Estados Unidos al mundo en una forma bastante más imperialista de lo que vimos que fue el proceso multilateral del país en los 90 y en los 2000. Por eso yo digo, las caras de los expresidentes que estaban sentados a la izquierda de Donald Trump, a la derecha de nuestra pantalla, decían bastante bien lo que fue el tono de un mensaje presidencial que probablemente no estaba en los libretos de los analistas, porque uno se esperaba que Donald Trump intentara mostrar un poco más de unidad al país con ciertos símbolos, y la verdad es que lo que vimos fue una versión recargada del Donald Trump de los rallies, no el Donald Trump ni siquiera de las entrevistas públicas, sino que de esos momentos donde estaba con sus seguidores más fieles. Es un mensaje preocupante, vamos a ver las reacciones internacionales, creo que deja lista la alfombra para una competencia durante 4 años con China, probablemente inclusive más cruenta de la que vimos con la guerra tarifaria entre 2017 y 2021. A ver, quiero hacer también un poco de proyección, análisis, tal vez incluso un poco de bola de cristal, ir adivinando también el futuro. ¿A qué crees tú que se refiere Donald Trump cuando dice que van a tomar de vuelta el canal de Panamá? ¿Que van a empezar a imponer sanciones tal vez a Panamá para su operatividad? ¿Que van a incluso, se habla de incursiones militares tal vez? Estoy pensando también en que lo que tú decías, China, ante la gran cantidad de negocios e inversión que hace en el canal de Panamá, estoy pensando en un contrato, por ejemplo. Yo invierto tanto dinero y ese dinero se me descuenta o se me hace un descuento de tantos años en las tarifas que yo tengo que pagar para el paso de mis barcos por el canal de Panamá. O sea, es un negocio finalmente y Donald Trump no establece finalmente cómo va a recuperar ese canal, a través de qué método. La alternativa militar está sobre el papel, ¿verdad? Está sobre la mesa. Sí, o sea, mira, Pablo, cuando uno mira lo que podría hacer Estados Unidos, porque primero no tiene ningún fundamento legal para reclamar soberanía sobre el canal de Panamá. El tratado firmado en el 77 termina con aquello, ¿no es cierto? Y el presidente de Panamá, Mulino, ha sido muy directo en decir que ellos no tienen ninguna necesidad de negociar con Estados Unidos porque cada centímetro del canal de Panamá es de la soberanía de su país. Entonces, claro, no tiene fundamento legal internacional, tampoco tiene poder de revocación de los tratados bilaterales que se firmaron a finales de los 70. ¿Puede ponerle tarifas a Panamá? Sí, como una forma de presión para llevarlo a negociar quizás condiciones con Estados Unidos. O la otra alternativa es que intente potenciar, ¿no es cierto?, las relaciones comerciales o la inversión de empresas norteamericanas directo en lo que es la infraestructura o los mecanismos de aduanas del canal. Pero eso no está en su mensaje. Y ahí abre efectivamente campo a la especulación, lo que tú mencionabas. ¿Es de alguna manera, intervención militar o el avance militar una acción? Vamos a ver qué hace con la flota, ¿no es cierto?, del US Navy, de la Armada Americana, porque si salen a hacer ejercicios cerca del canal, va a ser inmediatamente tomado como un elemento de amedrentación. Ahora, a mí me parece, Pablo, sí, que más allá de Panamá, independiente de que no nombró a Groenlandia, lo que Donald Trump tiene en la cabeza es la competencia con China. Y eso creo que
es demasiado claro en todos los niveles de mensaje que está llamando, no solamente poniéndose duro en inmigración, sino que además haciendo mucho énfasis a el nacionalismo económico, si uno quisiera ponerlo en un término más académico, que es básicamente economía hacia adentro, vamos a crecer acá y vamos a dejar de tener tanta inversión de capitales americanos afuera del mundo. Primero queremos que todo quede aquí en Estados Unidos. Y eso es una respuesta directa a lo que ha hecho China. O sea, la pregunta es, ¿vamos a entrar a un episodio del mundo donde va a haber una competencia Occidente planteada por Estados Unidos contra Oriente, planteada contra China en términos comerciales, ideológicos, políticos? Y Donald Trump puede desatar eso, más allá incluso de su mandato, porque además es un mensaje que resuena muy bien en el electorado que apoyó a Donald Trump, en esos 77 millones de personas que alrededor de Estados Unidos le entregaron su voto, que ven de alguna manera y tienen esa expresión del pesimismo absoluto sobre el futuro de Estados Unidos de Donald Trump. Lo escuchamos durante los primeros quizás 15 minutos de su mensaje inaugural, de su discurso. Golpeó directamente a las administraciones previas a él, inclusive en cuando los tenía a su espalda. Y todo en ese mensaje de decir, básicamente, vamos a avanzar a un Estados Unidos que se va a preocupar de América, pero que va a marcar su posición en el mundo independiente contra quien sea esa confrontación. En estos momentos está hablando el pastor Lorenzo Sewell de la iglesia 180 de Detroit, haciendo también una invocación, un agradecimiento sobre esta ceremonia y también lo que es la invocación a Dios para que acompañe al nuevo presidente de los Estados Unidos, parte de los hitos y los ritos también religiosos de esta investidura en los Estados Unidos. Miguel Ángel, tú hablabas de China. Punto muy importante, y ya se ha anticipado por parte de los expertos que la guerra comercial le va a golpear a nuestro país y que va a ser bastante dura, como ya fue hace 4 años atrás, y incluso hace un poquito más, podríamos decir que hace 7 años atrás, cuando comienza esta guerra muy dura entre los Estados Unidos y China, con bloqueos, con algunas sanciones y con amenazas también de otras imposiciones. Sin embargo, un tema que también involucra a China y que hoy día ha terminado en que está operando es TikTok, donde el propio Donald Trump dijo dijo ayer que TikTok lo que se propone es darle una prórroga, pero que en estos 90 días de prórroga que se le den, probablemente, porque todavía no ha sido firmado, es que sea vendida en un 50% a una empresa estadounidense. No es eso, apretar a China por un lado, pero por el otro, darle la venia de, bueno, vamos a encontrar una solución y aún así no es tan drástico, con una representación china, sobre todo, metida en el núcleo de la ciudadanía estadounidense, en sus celulares, recopilando información a través de esta aplicación? Sí, mira, fíjate que esto es un tema muy interesante porque la raíz de por qué Estados Unidos quiere prohibir TikTok es porque no tiene consideraciones claras acerca de dónde van los datos que obtiene la aplicación, básicamente. Exacto. Y que por una cuestión natural de lo que ocurre en China, cualquier empresa china tiene que entregar los datos al sistema central de inteligencia de ese país. Entonces Estados Unidos dice, esto no puede ser posible porque atenta en el fondo contra la libertad y no puede, de todas las personas usuarios en Estados Unidos, y además no cumple con los requisitos legales de, si uno quisiera decir, esa típica contrato de condiciones de servicio que uno tiene que firmar cuando descarga una aplicación. Ahora, hay un problema cultural también con el baneo de TikTok, y yo creo que Donald Trump reacciona más a eso que a darle ¿no es cierto?, un guiño a China, porque es muy duro para una empresa china tener que verse forzada a vender la mitad de su operación, quedando en al menos igualdad de condiciones, ¿no es cierto?, contra cualquier capital que esté en Estados Unidos. O sea, esto podría ser desde Meta hasta Microsoft. O sea, en verdad, hoy día vimos en la inauguración de Donald Trump que todos los poderes económicos de las grandes empresas tecnológicas estuvieron sentadas ahí en el Capitolio. Y desde allí la pregunta es, estos 90 días que Donald Trump le va a dar con esta firma a TikTok, ¿y qué va a hacer TikTok? ¿Y qué va a hacer China en el fondo? ¿Va a aceptar las condiciones y aceptar que con ello una empresa que tenga el 50% va a poder acceder a, ¿no es cierto?, los documentos legales de constitución de dicha empresa, a los mecanismos de ingresos y egresos de esa empresa, al balance económico, al movimiento estratégico futuro? O sea, es una jugada de Donald Trump que le permite a él, de alguna manera, expiar la culpa de un posible baneo de TikTok y poner la presión sobre la empresa y sobre China, porque les dice, oye, aquí tienen las condiciones para esto, tú las puedes tomar o no, y yo me estoy preocupando de esos cientos de millones de personas que siguen a Donald Trump a través de plataformas como TikTok. O sea, si Donald Trump hizo algo
muy bien en esta campaña del año 2024 fue básicamente que logró colapsar las redes sociales de adherentes con, por ejemplo, ayuda de Elon Musk a través de un ex que ya no prohibía ningún tipo de mensaje ni viralización de aquello. Entonces, esta jugada de Trump, por un lado, le permite quedar bien con su público, pero también le pone mucha presión a China y a TikTok para encontrar una solución en estas nuevas condiciones que parecen ser más favorables de las que habían previo a la asunción del nuevo presidente norteamericano. El reverendo padre Frank Mann, a esta hora de la diócesis católica romana de Brooklyn, está también invocando una oración en la rotonda, en la gran rotonda del Capitolio de los Estados Unidos. Mientras también estamos esperando, se atrasó todo el programa para que también lo tenga claro. Estaba fijado que a las 14:26 el expresidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris fueran despedidos por quienes van a ocupar sus cargos en la oficina durante los próximos 4 años. Eso era a las 14:26. Son las 14:53 en nuestro país, la verdad es que está totalmente atrasado. Ahora, Miguel Ángel, sigamos analizando ese punto dentro de lo que va a pasar en los próximos días y también lo que ha pasado un poco hacia atrás en las sociedades internacionales. Aquí te quiero llevar ha habido un cambio de lo que era este progresismo cercano a las centros izquierdas en varios países, a una cercanía hacia, podríamos decir, el conservadurismo o también las doctrinas y las miradas más políticas de la centro derecha o de la derecha también, como ocurría en otros lugares. ¿Crees que eso se va a poder consolidar en estos 4 años de gobierno de Donald Trump o podríamos entrar en un vaivén finalmente de que puede pasar y que ha pasado muchas veces en los Estados Unidos de ahora el poder está muy concentrado en los republicanos, en 4 años más podría pasar muy concentrado en los demócratas? ¿De qué depende eso, de que no se mueva tanto el péndulo? En Estados Unidos va a depender del curso de la economía. Si Donald Trump es capaz de controlar de alguna manera la presión inflacionaria que vivió el país durante los últimos 3 años, con aumentos de cosas como, qué sé yo, la docena de huevos, un aumento del 33 y 40%, si es capaz de revitalizar de alguna manera la creación de empleo y el aumento de los salarios reales en Estados Unidos, porque el empleo en Estados Unidos está estable. El problema es que el aumento real de los salarios no alcanza a, de alguna manera, sopesar lo que fue el incremento inflacionario post-COVID. Si de alguna manera también Donald Trump es capaz de mostrar triunfos en términos de la reducción del Estado, cada vez más, y esto no solamente pasa en Estados Unidos, también en Europa y en ciertos países de Latinoamérica, por mencionar solamente Argentina, se ha generado esta idea de que necesitamos un Estado que no gaste tanto y que de alguna manera sea más eficiente. Donald Trump lo prometió a través de Dodge, ¿no es cierto?, con Elon Musk y Ras Wanabi. Pero ese proceso de Estados Unidos en los próximos 4 años, ¿quién va a suceder a Donald Trump? Va a depender del estado económico de las cosas. Si algo golpeó profundamente a Joe Biden fue que efectivamente el precio de la gasolina, el precio de los alimentos, los salarios no lograron despegar y nunca lograron superar de alguna manera el exponencial crecimiento del costo de la vida. Y esto es algo que está teniendo ramificaciones internacionales. Tú apostabas un poco hacia allá también la pregunta, cuando uno mira lo que está pasando en el bloque europeo, con Giorgia Meloni, por ejemplo, en Italia, cuando uno mira lo que está pasando en Latinoamérica, con la situación en este momento, por ejemplo, de una economía un poco más delicada por la tasa de cambio en Brasil o el protagonismo internacional que ha logrado Javier Milei, uno dice, claro, viene una oleada de conservacionismo nacionalista, si uno quiere decirlo de alguna manera. Pero ojo, no necesariamente es así porque los procesos políticos en un mundo donde hay demasiada información son muy rápidos y si no logran dar resultado en los próximos 2-3 años, especialmente en aquellas promesas que han hecho con mucha fuerza, economía y seguridad, no cabe la duda de que probablemente vamos a tener procesos electorales a partir de 2028, 2029, que podrían mostrar una tendencia contraria. Lo que pasa es que en este momento que Donald Trump asume, Pablo, y especialmente después de la dimisión de Justin Trudeau en Canadá, queda la sensación a boca, ¿no es cierto?, de boca, de que estos movimientos más conservadores nacionalistas están de alguna manera expandiéndose sin control alrededor del mundo, pero es probablemente lo que están conectando mejor con una necesidad de las personas de querer tener una vida más estable económicamente y no estar tan preocupados por procesos de seguridad que el crimen organizado ha de alguna manera desplegado alrededor del mundo y que tienen a las personas una sensación de inseguridad muy grande.
Mire, la imagen que estamos viendo está Tim Cook, que estaba invitado también a esta ceremonia y asistió en ese lugar. A ver, vamos a explicarles un poco lo que está pasando en la parte izquierda de la pantalla. La ceremonia de investidura como tal ha terminado. Hace algunos segundos atrás se estaba interpretando el himno nacional de parte de Christopher Macchio, tenor justamente en los Estados Unidos, conocido allá en ese país, interpretando el himno nacional de ese país. Por eso veían a Donald Trump cuadrado, porque hoy día además no solo asume como presidente, también se convierte en el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de ese país. Es decir, en caso de guerra, decisiones militares, las toma él. Él es el que está al mando de todos esos aspectos también, según señala la Constitución de ese país. Por lo mismo es que han entrado también los militares para empezar con la última parte, la despedida de los del expresidente Biden y de la ex vicepresidenta Kamala Harris. Ahora, según el cronograma, el presidente Trump y el vicepresidente J.D. Vance va a despedirlos, los van a subir a los vehículos que corresponden y así ellos se van a dirigir a sus destinos. ¿Cuál va a ser, por ejemplo, el destino de Joe Biden? Se va a dirigir hasta el estado de California, donde va a descansar. Es tradición también que el expresidente entregue un discurso en una base donde aterrice, por ejemplo, el helicóptero de los Marines. No le podemos decir Marine One, porque esa denominación es solamente cuando se sube el presidente de los Estados Unidos. Cuando es el Marine 2, por ejemplo, es porque va el vicepresidente de ese país. Es decir, el Air Force One y el Marine One hoy día es solo cuando está Donald Trump finalmente a bordo. Pero sí el helicóptero, el conocido helicóptero verde y blanco, para quienes conocen la ciudad también de Washington, va a trasladar a Joe Biden hasta su destino o hasta una base donde se suba a un avión. Es tradición que en ese lugar, o tal vez llegando a California, pero el viaje es bastante largo, son alrededor de 4 horas, un poquito, en realidad un poquito más de viaje, va a emitir un discurso, podría hacerlo finalmente, tiene esa libertad. Por eso mismo es que los invitados no se mueven, se quedan ahí en ese lugar porque tiene que el presidente despedir al ex mandatario y es parte de las tradiciones que se van a instaurar de ahora en adelante. Ahora, Miguel Ángel, escuchábamos parte de lo que son también los comentarios y el discurso de Donald Trump, la firma de distintas órdenes ejecutivas, por ejemplo. Esta emergencia migratoria, ¿no es algo que él ya había hecho en su primer periodo, algo cercano? Yo tengo una memoria justamente de que se había declarado una especie de emergencia nacional debido a la situación migratoria. No recuerdo si fue en el gobierno de Joe Biden o en la primera administración de Donald Trump. Donald Trump utilizó sus poderes de acción unilateral de emergencia bastante seguido. De hecho, lo utilizó no solamente en términos de energía para poder, como ya lo habíamos hablado antes, sino que también en términos de seguridad para reforzar de alguna manera lo que era su proyecto del muro en el sur. Recordemos que eso es algo que no terminó Donald Trump, que no ha hablado tanto, pero probablemente ya que quedan algo más de 100 kilómetros, leí otro día, va a intentar mantenerlo de esa manera. Fue un buen foco de campaña. De hecho, él fue hasta la frontera sur y mostró en el fondo el momento que había quedado botado el muro por la administración de Joe Biden. Ahora, Donald Trump tiene un tema, porque tiene por dos acciones que tiene que realizar muy rápido. Una en la cual tiene que mostrar resultados o de alguna manera énfasis distintos a los de Joe Biden para poder dejar contentos, si uno quiere de alguna forma, al electorado que lo eligió. Pero lo segundo es que tiene que trabajar rápidamente con el Congreso y con las mayorías que tienen ambas cámaras para poder hacer cambios más profundos. Específicamente eso en términos de impuestos, en términos de, por ejemplo, créditos especiales para la clase media y en el ámbito de seguridad para reforzar lo que es de alguna manera su promesa y que por eso tiene el zar de la frontera ahí, de establecer que Estados Unidos no va a ser un pasadizo, ¿no es cierto?, fácil de surcar a través de la frontera sur, especialmente en la parte que está más pegado hacia el Pacífico. Esa acción de Donald Trump requiere recursos y para que Donald Trump necesita recursos frescos para eso, va a utilizar estas acciones de emergencia que le permiten disponer de fondos especiales más allá de los que el presupuesto de la nación tiene en este momento, que es un presupuesto que, hay que decirlo, se va a tener que ir a votar. Se votó hace poco, ¿no es cierto?, la administración pasada y por ende no tiene 100% de control sobre las partidas que allí se negociaron. Bueno, a ver si finalmente se va a seguir también en esos puntos bien importantes en esta administración. Él ya lo ha dicho, lo ha anunciado, es parte también de que se decreten las firmas ahora en adelante. El cronograma también fija, por ejemplo, que durante los próximos minutos se despide al expresidente Joe Biden y luego se procede a la firma de las actas que lo convierten en presidente. A él, los nombramientos que tiene que hacer de manera inmediata, hay ciertos nombramientos que se tienen que hacer como parte de la nueva administración, que es, por ejemplo, nombrar al jefe de gabinete, nombrar, por
por ejemplo, a quien administra la Casa Blanca, porque todos estos son decretos que terminan en una administración y tienen que cambiarse o reiniciarse en la siguiente. Hay algunas órdenes ejecutivas que podría firmar inmediatamente, pero al parecer, según lo que se ha dicho a través de los medios de comunicación y según desde la que era la campaña de Trump y hoy día el gobierno de Trump, es que él lo firmaría en el Salón Oval luego de este desfile que se va a realizar también en el Capital One finalmente. Y dentro de esas actas está también, por ejemplo, lo que significa los decretos y la convocatoria de mayores poderes. Mire, estamos viendo justamente la señal del Capital One que llega a través de las agencias internacionales. Gran cantidad de gente en este acto bien importante que hoy día tiene el logo de los Estados Unidos. Incluso se podría cambiar ahí finalmente este rojo, podría pasar a ser colores presidenciales, ¿por qué no? Finalmente si es parte también de las tradiciones de ese país. Miguel Ángel, ¿qué va a pasar con estos decretos, estas órdenes ejecutivas que firma el presidente? ¿Podríamos, por ejemplo, ver cambios rápidos? Algo interesante, visa waiver para nuestro país, el tema de las ciudadanías, personas que estén en Estados Unidos, que están postulando una ciudadanía, que entraron de manera legal, podrían ver sus sueños un poco arruinados o muy atrasados tal vez, por ejemplo, dentro de las decisiones que se vayan tomando. Mira, todas las señales que ha dado Donald Trump son de que va a ir a atacar rápidamente a aquellos grupos que están indocumentados o en situación ilegal en Estados Unidos. Y eso dice en el fondo que cualquier persona que está legalmente en Estados Unidos, sea porque está de tránsito, sea porque está de turismo, o sea porque está en proceso para conseguir una green card, una residencia definitiva o incluso ciudadanía, no se van a ver afectados estos primeros días. Y la clave de esto, Pablo, va a venir en el proceso posterior, porque Donald Trump puede hoy en día nombrar a una serie de autoridades, ¿no es cierto?, que lo van a acompañar en su gobierno, que no requieren confirmación del Senado. Por ejemplo, Thomas Homan, que es el zar de la frontera, Mike Waltz, que va a ser asesor de seguridad nacional, ¿no es cierto?, y otras personas como, por ejemplo, Elon Musk y Vivian Ramaswamy, que van a ser de este Departamento de Eficiencia Gubernamental. Los cambios, por ejemplo, que a los chilenos siempre tanto les interesa en la situación de la visa waiver, pasa más también por la acción del secretario de Estado, que va a ser Marco Rubio, según todo lo que sabemos, ya se ha anunciado, pero que se requiere confirmación del Senado. Entonces, hasta que el Senado no se junte y no vote por cada uno de estos elementos, el secretario de Estado, el secretario de Defensa, de Justicia, de Seguridad Nacional, de Salud, no van a haber tantas innovaciones en esos elementos. Entonces, cuando la gente, especialmente el chileno que siempre pregunta qué va a pasar con la waiver, debería haber un periodo de no innovación, al menos durante los primeros 2 meses de este año, y posteriormente aquello es un proceso bilateral entre los estados. Ahí el embajador de Chile en Estados Unidos, Juan Gabriel Valdés, va a cumplir un rol importante, pero yo realmente creo que lo que está intentando demostrar Donald Trump y lo que ha mostrado en su mensaje y en el tono que ha utilizado es que va a buscar perseguir desde el primer día y con mucha fuerza a todos aquellos que están ilegalmente en los Estados Unidos. Y eso ya es una tarea muy titánica. Y para eso necesita lo que va a ser hoy día las firmas de las acciones ejecutivas, van a ser para mostrar de alguna manera cuál va a ser el camino que va a seguir su administración, porque no van a tener efecto inmediato muchas de ellas. No vamos a ver probablemente grandes cambios en las primeras semanas de Donald Trump. Sí, uno esperaría que los demócratas que están intentando reorganizarse ocupen todo el poder de la justicia americana para poder contestar a algunas de estas acciones unilaterales que Donald Trump va a empezar a firmar en un par de las más. Ahora se fue a reunir, ¿no es cierto?, a un almuerzo Donald Trump con miembros del Congreso. Probablemente van a comenzar a discutir cuáles van a ser los campos de acción para la ratificación de los miembros de su gabinete y para el ingreso de los primeros proyectos de ley, aprovechando que tiene esta mayoría en la Cámara de Diputados y el Senado, que no asegura que pueda aprobar un proyecto, pero que le da sin lugar a duda la primera chance de llevar hacia adelante su agenda, que ya vimos, una agenda bastante ambiciosa, bastante confrontacional y muy en el espíritu imperial americano que no se veía hace varias décadas en este país. Mientras estábamos revisando la imagen, se veía al senador Chuck Schumer con el gorro de los Bills de Buffalo, justamente, que tuvieron ahí una victoria en la NFL durante la jornada de ayer. ¿Y por qué lo decimos? Porque los demócratas se están reuniendo en estos momentos para hacer la despedida. Es el gobierno demócrata el que también termina. Y dentro de eso, las minorías, tanto del Senado como la Cámara de Representantes, son demócratas hoy en día. Mientras vemos la imagen, Miguel Ángel, de la despedida que van a hacer a la vicepresidenta Kamala Harris, ex vicepresidenta en realidad, y al expresidente Joe Biden, de parte de los actuales
jefes del gobierno estadounidense. Te quería consultar cómo se ve. Tú lo decías, van a intentar luchar, pero ¿tienen las armas para poder hacer ese frente en el Partido Demócrata, en el Congreso, por ejemplo, en alguna ley? ¿De verdad se puede retener o la verdad es que la mayoría que tiene Trump, que es bastante grande, les sirve para sacar adelante prácticamente su agenda sin ninguna detención? No, fíjate que hay dos elementos claves ahí, Pablo. Primero, lo que va a ser la oposición pública, en el fondo, de la opinión pública. En ese sentido, Donald Trump no tiene un contendor que sea básicamente de algún nivel parecido a él en capacidad mediática. Eso le va a dar siempre el pandero, ¿no es cierto?, la iniciativa de mensaje mediático a Donald Trump por sobre los demócratas, que van a tener que estar reaccionando constantemente a las acciones y los dichos que tenga el presidente número 47 de los Estados Unidos. Pero en términos de aprobación de proyectos de ley, hay algo muy interesante que se llama el filibuster. El filibuster es el porcentaje de votos que necesitas para invocar el término de una discusión parlamentaria en el Senado, que es el 60% de los votos, 60 de 100 senadores. Los republicanos no tienen en este momento esa mayoría, tienen mayoría simple, tienen 52 senadores. Entonces, si Donald Trump quisiera pasar máquina legislativa, si uno quiere decirlo de esa manera, quiere en el fondo aprobar en un fast track todos sus proyectos de ley, no lo va a lograr, porque aun cuando el Partido Demócrata quedó muy golpeado después de la elección, logró mantener más de 40 senadores en la Cámara Alta, y con eso puede evitar que Donald Trump fuerce la aprobación de leyes. Entonces igual va a ser un proceso de mucha negociación esto. Lo que sí está ocurriendo es que hay algunos senadores que están en una parada de vamos a retrasar absolutamente todo de Donald Trump. Pero hay otros, por ejemplo el senador por Pensilvania, que ha dicho que él va a escuchar las propuestas de Donald Trump, que va a votar a favor de sus miembros del gabinete, porque esa es la forma democrática de demostrarle apoyo a un candidato que ganó una mayoría no solamente de delegados electorales, sino que también del voto popular. Entonces, Donald Trump tiene mayoría en ambas cámaras, tiene, ¿no es cierto?, como lo hemos dicho, mayoría también conservadora en la Corte Suprema, pero eso no necesariamente se traduce en que va a poder pasar máquina legislativa. Va a tener que ir a negociar con los demócratas y va a tener que buscar a aquellos demócratas, si uno quiere decirlo, más moderados o más al centro, más cercanos a los republicanos, para encontrar las mayorías suficientes para pasar proyectos de ley, como por ejemplo reformas profundas en migración, reformas tributarias o también reformas que pueden afectar al clima y a la extracción de recursos naturales. En estos momentos, J.D. Vance, el vicepresidente de los Estados Unidos, está despidiendo a Kamala Harris, que ocupaba su oficina hace una hora atrás, finalmente, un poquito más, era la vicepresidenta de los Estados Unidos. Tengo que decirlo, dentro de lo que he visto en jornadas anteriores, en otros traspasos, esta fue un poquito más fría, e incluso hubo variadas rencillas que se dijeron, incluso no habría ido J.D. Vance a conocer el Observatorio Naval, que es la residencia de los vicepresidentes en los Estados Unidos. Se despide finalmente Kamala Harris y sale ya de ese lugar. No tengo la información de dónde se va a dirigir, pero en estos momentos está ocurriendo otro de los hitos democráticos en los Estados Unidos. La despedida del presidente ya asumido en el poder y del expresidente, hacia el expresidente justamente, que sale del poder y que lo dejó hace algunos minutos atrás. Joe Biden va a ser despedido por Donald Trump, y así como la ex primera dama Jill Biden va a ser despedida por Melania Trump, en lo que es también esta ceremonia, esta tradición. Finalmente, aquí ven a los Marines de este helicóptero, lo vamos a repetir, no le podemos decir el Marine One, sino que es el helicóptero de los Marines, donde se va a subir Joe Biden y se va a dirigir hasta una base naval, donde volaría hasta California para descansar. Finalmente, esa es la información que manejamos hasta el momento. La despedida final, ahí está. Ojo, este no es el último intercambio. Cuando Donald Trump llegue a la Casa Blanca, se va a encontrar en el escritorio Roosevelt el escritorio Resolute justamente, se va a encontrar con una carta, un texto, grande, pequeño, dependerá del presidente saliente, que es justamente de Joe Biden y que es una tradición
que es una tradición que además se conozcan las cartas y que solamente se rompió por parte de Joe Biden, la administración de Joe Biden, que no dio a conocer el contenido de esa misiva. En el resto sí se han conocido y con cartas bastante humanas, porque no le hablan como Mr. President o señor presidente, sino que le habla por su nombre, del que sale al que entra. Porque claro, ha habido relaciones anteriores, hay coordinaciones y ellos se han encontrado en otros hechos. Aquí estamos viendo justamente a los Marines y ya salir de ese lugar, Joe Biden encuadrándose por última vez ante los Marines de los Estados Unidos. Ojo, y aquí es un tema también bien importante porque sucedió hace poco con el funeral de Estado de Jimmy Carter. Los presidentes de los Estados Unidos, cuando fallecen, es la última vez, pero ya post-mortem, donde se les hace honores como presidente de la nación. Se les cuadra a la policía, se les cuadra a los militares y se les toca también en el himno presidencial el Hail to the Chief. Pero eso ya es la última, eso ya es en otra ocasión cuando ya es el honor a lo que ha sido su carrera. Ahí está justamente la despedida de Donald Trump hacia lo que es el expresidente Joe Biden. Ahí está el servicio secreto, resguardándolo bastante bien. Y ahora se dirige hasta la sala de los presidentes para empezar a firmar los primeros decretos. Miguel Ángel, una jornada que está bastante fría en estos momentos, hacen -2 grados en Washington, según el pronóstico que tenemos acá. O sea, se esperaba incluso, esa era la máxima. Si llegó a -3 en algún momento, -2 es la máxima en estos momentos que se está sintiendo en esa ciudad. Ha sido una jornada mucho más tranquila y que representa también la tradición republicana, háblese de republicana por la república, que sucede en los Estados Unidos. Sí, de hecho me atrevo a decir que es probablemente el traspaso de poder más tranquilo de las últimas décadas en Estados Unidos, porque el hecho de que se haya hecho el interior del Capitolio, no se haya tenido